Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos, una historia que ha cautivado a miles de fans en todo el mundo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre todo, a desentrañar, qué hay realmente entre ellos. Vamos a intentar darles un mensaje sincero, basado en lo que hemos podido observar, leer y, por qué no decirlo, sentir como fans. Si les interesa conocer más sobre esta pareja que ha robado tantas miradas y corazones, quédense conmigo, porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. ¡Vamos allá! La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas en el universo de las series turcas y, por extensión, en las redes sociales a nivel global. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir. Y la verdad es que, viendo la química que emanaba de sus personajes, Eda y Serkan, era difícil no imaginarlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas cómplices, de esos abrazos que parecían tan genuinos y de esa complicidad que traspasaba la pantalla? Durante la emisión de la serie y mucho después, tanto Kerem como Hande mantuvieron una postura bastante reservada respecto a su relación. En entrevistas a menudo respondían con evasivas amables o simplemente afirmaban que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las pruebas, o al menos los indicios, se acumulaban. Las fotografías que circulaban en redes sociales, de ellos juntos en momentos aparentemente privados, las historias de Instagram compartidas desde los mismos lugares, y los comentarios cariñosos que se dedicaban públicamente alimentaban la especulación. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas tan carismáticas y talentosas comparten tanto tiempo juntos, y además, tienen una conexión tan evidente, es natural que los fans quieran creer en algo más que una simple amistad. Recuerdo que en aquel entonces, las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos argumentaban que su relación era una estrategia de marketing para la serie, otros que simplemente eran muy buenos amigos y que la química en pantalla era producto de su profesionalismo y una buena dirección. Pero para muchos de nosotros que seguíamos cada detalle, cada gesto, cada palabra, parecía haber algo más palpable, algo que iba más allá de la actuación. Veíamos en sus interacciones una autenticidad que invitaba a pensar en una conexión real y profunda. Los viajes juntos, tanto de trabajo como personales, se convirtieron en un foco de atención constante. Las imágenes de sus vacaciones en Maldivas, por ejemplo, fueron virales. Verlos disfrutar de un tiempo de relax, sonriendo, compartiendo momentos íntimos, a muchos nos confirmó lo que ya sospechábamos, que Kerem y Hande estaban viviendo un romance. Y no era solo la imagen, sino la forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban mutuamente. En el mundo de las celebridades, donde todo está bajo el escrutinio público, mantener algo así en secreto, o al menos con una discreción tan cuidada, requiere un esfuerzo considerable. Lo que siempre me ha parecido admirable de Kerem y Hande es cómo han manejado su fama y su relación bajo la constante mirada de los medios y los fans. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, compartiendo lo que les ha parecido oportuno y protegiendo lo que consideran suyo. Y creo que ese respeto por su privacidad es algo que también debemos valorar como fans. No se trata solo de obtener información, sino de comprender que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas con sentimientos, con derecho a su espacio. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿qué hay entre ellos? Si bien nunca hubo una declaración oficial contundente de somos pareja al principio, las acciones hablaban por sí solas para muchos. Las apariciones públicas juntos, las dedicatorias en redes sociales, los gestos de cariño, todo apuntaba a que sí, había una relación. Y cuando finalmente se hizo más evidente, o cuando las fotos de ellos juntos se volvieron más frecuentes y menos disimuladas, la alegría de los fans fue inmensa. Ver a dos personas que proyectaban tanta felicidad juntas, que parecían complementarse tan bien, era un motivo de celebración. La verdad es que la historia de Kerem y Hande nos muestra un lado fascinante de las relaciones en la era digital y la fama. Cómo la conexión en pantalla puede o no traducirse en una conexión en la vida real, y cómo los fans se involucran en estas historias, creando sus propias narrativas. Y en su caso, la narrativa que
Tuvimos muchos de nosotros fue la de una pareja que nació en el set de rodaje y que, a pesar de los desafíos y el escrutinio, logró florecer. Es importante recordar que, a pesar de las especulaciones y las confirmaciones implícitas, las relaciones personales son complejas y privadas. Lo que nosotros como público vemos es solo una parte de la historia. Sin embargo, podemos hablar de la química que desprendían, de la admiración mutua que mostraban, y de cómo esa complicidad cautivó a tantos seguidores. Vimos en ellos a dos personas que se apoyaban profesionalmente, que disfrutaban de la compañía del otro, y que para muchos parecían haber encontrado algo especial. La industria del entretenimiento turco y en particular el fenómeno de las telenovelas que ha traspasado fronteras, ha demostrado ser un semillero de relaciones que a menudo nacen bajo los focos. Senkalkam no fue la excepción. La serie, un drama romántico con toques de comedia, presentó a Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, y a Hande Erçel como Eda YLDZ, una aspirante a paisajista vibrante y apasionada. La premisa de un matrimonio de conveniencia que se convierte en amor verdadero resonó con millones de espectadores, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química que Kerem y Hande lograron plasmar en pantalla. Desde los primeros episodios, las interacciones entre Eda y Serkan eran eléctricas. Las miradas cargadas de intensidad, los diálogos llenos de tensión romántica y los gestos que parecían ir más allá del guión, mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos. Los fans de la serie, ávidos de romance y esperanza, comenzaron a notar estas señales y a interpretarlas como algo más que una simple actuación. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta especulación. Hashtags dedicados a la pareja, cuentas de fans que recopilaban cada fotografía y vídeo juntos, y foros de discusión donde se analizaban al detalle cada uno de sus movimientos, se multiplicaron exponencialmente. Inicialmente, la estrategia de comunicación de ambos actores fue la de mantener la profesionalidad. Ante las preguntas de la prensa sobre su relación, solían responder con sonrisas y afirmaciones de una sólida amistad. Somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien, trabajamos juntos y nos apoyamos, eran frases recurrentes. Si bien estas declaraciones eran coherentes con la relación laboral, para muchos fans resultaban insuficientes para explicar la profunda conexión que percibían. La química en pantalla es una cosa, pero la forma en que se trataban fuera de ella, en las apariciones públicas y en las redes sociales, sugería una intimidad que iba más allá de la camaradería. Las pruebas que alimentaban la especulación eran variadas y a menudo sutiles. Compartir fotografías en los mismos lugares, como playas paradisíacas o ciudades europeas, en momentos que parecían coincidir en el tiempo, levantaba sospechas. Los comentarios cariñosos y los me gusta mutuos en sus publicaciones de Instagram, que iban más allá de la cortesía profesional, eran interpretados como gestos de afecto. Incluso las dedicatorias que se hacían en público, como cuando Kerem agradeció a Hande en una entrevista por su energía y su luz, eran vistas como un indicio claro de algo más profundo. La teoría de que todo era una estrategia de marketing para la serie, si bien plausible en el mundo del espectáculo, no terminaba de convencer a los seguidores más devotos. La autenticidad que desprendían sus interacciones, la forma en que se reían juntos, se consolaban en momentos de estrés y se admiraban mutuamente en público, transmitía una sensación de genuinidad que iba más allá de una actuación bien ensayada. Para muchos era simplemente imposible fingir una conexión tan palpable y duradera. Los viajes, que a menudo sirven como escenarios para el descubrimiento y la consolidación de relaciones, se convirtieron en puntos de inflexión. Las fotos y vídeos de sus vacaciones juntos en las Maldivas, compartidos por ambos en sus redes sociales, fueron un tsunami de confirmación para muchos. Verlos disfrutando de momentos de relax, rodeados de belleza natural, compartiendo gestos de ternura y miradas que lo decían todo, provocó una euforia colectiva entre sus seguidores. Era la imagen de una pareja enamorada disfrutando de la vida. En el complejo mundo de la fama, donde cada movimiento es observado y analizado, mantener una relación en privado o al menos con un nivel de discreción significativo, es un desafío monumental. El hecho de que Kerem y Hande hayan logrado navegar esta situación con tanta elegancia y respeto por su privacidad es algo digno de admiración. No cayeron en la tentación de sobreexponer su vida personal, sino que compartieron lo que sintieron oportuno, manteniendo una línea clara entre su vida pública y privada. Esto, para muchos fans, demostró madurez y un profundo respeto por el otro. La pregunta fundamental seguía ahí, Percy. ¿Qué hay realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel?
Si bien nunca hubo una declaración explícita de estamos juntos, en los primeros compases de su relación, las acciones fueron elocuentes. Las apariciones públicas cada vez más frecuentes, las dedicatorias en redes sociales que se volvieron más personales y el apoyo mutuo visible en cada evento al que asistían, fueron señales inequívocas. Cuando finalmente las fotografías de ellos juntos en situaciones románticas se volvieron más comunes y menos disimuladas, la alegría de los fans alcanzó su punto álgido. Ver a dos personas que parecían ser la encarnación de la felicidad juntas, que se complementaban a la perfección, era un motivo de celebración para una comunidad que había invertido gran parte de su tiempo y emoción en su historia. La narrativa de Kerem y Ande se convirtió en un ejemplo fascinante de cómo la química en pantalla puede trascender la ficción para convertirse en una historia de amor real. Ilustra también cómo los fans, a través de su entusiasmo y dedicación, pueden desempeñar un papel importante en la construcción y el apoyo de las relaciones de sus ídolos. En su caso, la historia que muchos construimos fue la de una pareja que encontró el amor en el lugar más inesperado, el set de rodaje, y que a pesar de la presión mediática y el escrutinio público, logró florecer y consolidar su vínculo. Es crucial recordar, sin embargo, que a pesar de las especulaciones y las confirmaciones implícitas, las relaciones personales son inherentemente complejas y privadas. Lo que nosotros como público percibimos es solo una fracción de la realidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es la química innegable que desprendían, la admiración mutua que mostraban y cómo esa complicidad cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Vimos en ellos a dos profesionales que se apoyaban en sus carreras, que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro y que para muchos de nosotros parecían haber encontrado algo verdaderamente especial, algo que el tiempo y la distancia pueden poner a prueba, pero que deja una huella imborrable. Y es que aunque la vida real a veces nos sorprende con giros inesperados, y las relaciones personales pueden evolucionar, transformarse o incluso llegar a su fin, el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron como pareja en el corazón de sus fans es innegable. La época de Senkalkapm y el romance que pareció florecer en paralelo en sus vidas, se convirtió en un capítulo memorable para una gran cantidad de seguidores de las series turcas. Fue una historia que demostró que la magia que vemos en pantalla a veces puede extenderse más allá de la ficción, inspirando esperanza y creencia en el amor. Para resumir, hemos recorrido la fascinante historia de la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, nacida en el set de Senkalkapm. Hemos explorado cómo la química evidente en pantalla encendió la chispa de la especulación entre los fans, quienes comenzaron a teorizar sobre una posible relación sentimental. Analizamos cómo, a pesar de la reserva inicial, las pruebas visuales, las interacciones públicas y las coincidencias en sus vidas privadas alimentaron estas sospechas, llevando a muchos a creer que existía algo más profundo que una simple amistad. También destacamos la admiración generalizada por la forma en que ambos manejaron su privacidad bajo el implacable escrutinio público, manteniendo un equilibrio entre su vida profesional y personal. Y finalmente, cómo sus acciones, cada vez más evidentes, terminaron por confirmar para la mayoría la existencia de un romance. A pesar de la complejidad intrínseca a cualquier relación personal, la huella que dejaron como pareja en sus seguidores es un testimonio poderoso de la fascinación que generaron y de la esperanza que inspiraron. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicarnos su valioso tiempo. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante como a mí y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esa pregunta que tanto nos intrigaba y que tantos suspiros provocó. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en su relación desde el principio? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su historia y de su conexión? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Un simple clic que nos motiva enormemente a seguir creando. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese Kerem y Hande, o simplemente para que más gente se una a nuestra comunidad y sigamos creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven en pantalla y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.